Buenos días nuevamente, mis hermanos. Damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido por favor que abra sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14 en adelante. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14 en adelante. El que pueda colocarse sobre sus pies, si puede, por favor, colocarse. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló a Hadad un gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapeneses, y la hermana de Tapenés le dio a luz su hijo Genubal, al cual destetó Tapenés en casa de Faraón. Y estaba Genubal en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto, Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos,
e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos que Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es verdad, porque tú, Señor, nos permites en tu misericordia estar aquí dispuestos a escuchar y aprender de ti, Señor. Lo que tú nos enseñas conforme a tu voluntad, de la palabra que nos has dejado, la cual nos es suficiente para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para vivir en santidad. Señor, conforme a tu voluntad, guíanos en medio de esta palabra. Guíanos en el entendimiento de tu verdad. Nos acercamos entendiendo nuestra debilidad y necesidad de ti, y entendiendo que el llamado que nos haces por tu palabra es un llamado real, veraz, cierto y necesario para nuestro corazón y nuestra alma. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y que tu nombre sea glorificado en la exposición de tu palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Primera de Reyes, ya llegando al final del capítulo 11, a la muerte de Salomón, pero recordando que en este día vinimos a adorar al único y verdadero Dios. Es una adoración que nosotros le debemos no solo hoy, que es el día del Señor, sino cada día de nuestras vidas. En nuestro corazón, mis hermanos, debemos ser intencionales y esforzarnos en conocerlo más y entender más conforme Él se ha revelado en su palabra. Todos nosotros, su iglesia, su pueblo, necesitamos esforzarnos en este propósito por causa de nuestra naturaleza carnal, ya que nosotros no nos deleitamos naturalmente en nuestro Creador, sino que somos más bien inclinados a crear, fabricar y adorar dioses falsos. Por eso quiero empezar recordándoles y exaltando la preeminencia o la supremacía de nuestro Dios, ya que Él, como creador de todo cuanto existe, tiene toda potestad de hacer su voluntad, y ese derecho propio de nuestro Dios es incuestionable. Su palabra nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 20: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Es tan importante que entendamos nosotros la centralidad de Dios, de nuestro Dios en todo el universo, para que al vernos nosotros podamos inclinarnos ante su grandeza y adorarlo. Nuestro Dios se ha presentado como Jehová, Rey de Israel, como el Redentor, como Jehová de los ejércitos, como el primero, como el postrero, como el único Dios verdadero que existe. Dice la palabra en Isaías capítulo 44, versículo 6: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. De manera que al darnos su palabra está bendiciéndonos, pues está dando a conocer
Y por eso al gastar nuestra vida en conocerle, que esa es nuestra mayor bendición, y esto nos lleva, mis hermanos, a entender que Él nos permite amarlo y adorarlo en sus términos, como Él lo ha ordenado en la Escritura. Y en ese sentido estamos nosotros estudiando el libro de Primera de Reyes. Y como hemos visto, este libro es un relato histórico que nos ha permitido ver la mano de Dios en un periodo específico del pueblo de Israel. Empezamos en el año 971 a.C. aproximadamente, con los últimos días de la vida del rey David, y hemos avanzado histórica, bíblica y doctrinalmente poco a poco en la edad de oro o periodo de esplendor, en el reinado de paz de Salomón. Y es aquí en la sucesión del trono que hemos visto una consigna real, y esta era que el reino de Salomón fuera confirmado, ya que en su decreto eterno nuestro Dios había prometido que el reino de David perduraría a sus descendientes si caminaban fielmente, con todo su corazón y con toda su alma delante de Dios, conforme la palabra les había determinado y ordenado. Nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces vemos que nuestro Dios, conforme a su plan soberano, ha ido revelando su decreto, de tal forma que los suyos, sus escogidos, pudieran y puedan aún irse añadiendo y completando así el número de los elegidos. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿cuál es la motivación de Dios para ejecutar ese plan salvífico? ¿Será que Dios considera la bondad y obediencia de los hombres para Él escoger a quienes serán parte de su pueblo? Mis hermanos, la motivación de nuestro Dios es que Él hace lo que Él hace y es incomprensible y inexplicable. Y es ahí donde radica la misericordiosa revelación del amor divino, la naturaleza amorosa de nuestro Dios. Dice el Salmo 132, versículo 10 en adelante hasta el 12: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Por amor a David, por amor a su pueblo, por un amor que tiene su amor en sí mismo, en Dios mismo, y Él se ha comprometido con los suyos. Y ese compromiso fue declarado en su decreto eterno, un decreto que es infalible, inmutable, inmodificable, y eso incluye cualquiera que sea el obrar de los hombres. Y nosotros vemos esto en la vida del rey Salomón. No ha habido otro hombre tan ajustado a la voluntad soberana de Dios, que recibió toda la sabiduría divina para juzgar justamente. Ninguno tan calificado en su mente y en su espíritu para recibir las instrucciones, realizar muchas construcciones y dentro de ellas el templo santo a nuestro Dios. No había ninguno como Salomón en las cualidades necesarias para gobernar en paz durante décadas, de manera que su pueblo y aún las naciones vecinas disfrutaron de mucha prosperidad. Ahora, quien a mucho se le da, mucho se le demanda. Y Salomón había recibido mucho, y es la razón por la que nosotros pensamos que nunca debió fallar.
Y eso es porque todos nosotros tenemos ideas preconcebidas que nos dirigen a esperar demasiado sobre determinados resultados, ya que después de haber meditado durante 10 capítulos, que es un periodo más o menos de 30 años, acerca del buen trabajo de Salomón, de su amor al Señor, de sus oraciones, de lo que el Señor le había dicho, nos rehusamos a aceptar que haya caído tan vilmente. ¿Cómo pasó por alto los mandamientos de nuestro Dios? Pero mis hermanos, los planes de nuestro Dios no fueron frustrados. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Nuestro Dios dijo y eso habría de cumplirse. Lo hizo cuando Salomón parecía caminar en el mismo sentido de la voluntad perfecta de Dios. Tanto así que antes de empezar a construir el templo le dijo: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y seguiría el cumplimiento aún en el tiempo de la apostasía de Salomón. Sin embargo, las consecuencias del pecado son inevitables. Y esto es lo que veremos ahora, después de haber disfrutado de mucha paz. Por eso he titulado este sermón Los azotes de nuestro Dios, y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, los 3 enemigos. El segundo punto, el profeta confirma. Y el tercer punto, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, los 3 enemigos. Como consecuencia de la idolatría de Salomón, en contraste con su fe en Primera de Reyes 2, ahora recibe por parte de nuestro Dios el azote, el levantamiento de 3 enemigos, de los cuales no tendría poder alguno para aplastarlos. Y nuestro texto de hoy nos deja ver que esos 3 enemigos son los mismos antiguos enemigos de Israel. Tenemos en primer lugar a Adad Edomita, descendiente de Saúl. Su conflicto con Salomón hace continua la enemistad que existió entre Jacob y Esaú. Recuerden, Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es la contienda entre la simiente santa y la simiente de la mujer. Luego está Rezón, el gentil, quien reina en Damasco, capital de Asiria, en Aram. Y luego está Jeroboam, un enemigo interno de la casa de David e israelita. Y estos 3 enemigos presagian lo que más adelante serían los enemigos de Israel y de Judá: los de Aram, los de Siria y los de Babilonia. Esta enemistad, dice el texto, que fue suscitada por nuestro Dios, por lo que para poder entender este levantamiento que nuestro Dios está permitiendo que se dé, debemos recordar en el principio que Él le prometió a Salomón sabiduría y le prometió lo que no había pedido, es decir, que no tendría enemigos. Recuerde lo que dijo el Señor en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos
tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que ahora vemos que Salomón se entrega a los ídolos, y su fragante desobediencia al Dios vivo le hace que empiece a enfrentar los azotes que se prometieron en el pacto de Dios con David, que él recibiría azotes de hombres si desobedecía y si no andaba en la ley del Señor. Esa paz que había recibido, esa sabiduría que había recibido, el que todo estuviera en su favor, vino a ser truncado por su desobediencia, por su idolatría, porque se colocó en enemistad delante de nuestro Dios. Es por eso que nuestro Dios permite que se levanten estos enemigos, conforme a lo que Él mismo había determinado como soberano, porque Salomón quebrantó el pacto que Dios tenía con David, pacto que él había recibido como descendiente de David, y en ese sentido inicia el azote. Ya no tendría la paz en la que venía viviendo, sino que viviría en la zozobra de ver quién quedaría con el reino que en su mano perdió por causa de su pecado. Y ahora enfrenta la disciplina por levantarse contra el Dios vivo, por contristar al Dios eterno con su idolatría, entendiendo que esta acción de permitir que fueran suscitados estos azotes de hombres, estos enemigos, también nos deja ver la misericordia de nuestro Dios con Salomón, porque no fue entregado bajo la ira de Dios a vivir en la plenitud de su pecado, sino que como hijo fue disciplinado por su pecado. Mis hermanos, y nosotros por nuestro prejuicio pensamos que como Salomón hizo algo tan abominable al cambiar la gloria del Dios incorruptible por los ídolos, lo condenamos a lo peor. Cuando nosotros, siendo hijos de Dios, pecamos contra nuestro Dios, hacemos la misma abominación. Nosotros no somos ni mejores ni más fuertes que Salomón. Somos hombres débiles, necesitados de un Salvador, y gracias damos que nuestro Dios nos ama, y que como Él nos ama, como Padre amoroso, nos disciplina. Recuerde lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En concordancia con Deuteronomio 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y en el Nuevo Testamento leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si vemos nosotros estos textos que hemos leído a la luz del texto del pacto de Dios con David, que está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13, dice así: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Nosotros sabemos que el castigo es con vara, que es un azote. Y eso es lo que recibió Salomón por su pecado. Esa es la disciplina, que es señal de una filiación eterna que no depende de nosotros, sino de nuestro Dios, quien llama y sostiene en salvación por gracia a sus hijos. Y Salomón era un hijo de Dios, que conforme a su debilidad y pecado, recibió los azotes prometidos. Por lo que esta es la razón por la que se levantan esos tres enemigos, con el fin de que él sea disciplinado y llegue al arrepentimiento. Mis hermanos, nosotros somos pecadores débiles y necesitamos de nuestro Dios. Además, piensen esto: nadie quiere ser disciplinado. Todo el mundo quiere andar según su voluntad, según sus deseos, según el anhelo de su corazón. Pero mis hermanos, el creyente, aquel que Dios ha llamado como su hijo, no será entregado a vivir conforme a sus deseos ni conforme a su corazón, sino que será disciplinado, como dice el texto de Hebreos, o de lo contrario, será un bastardo y no será un hijo entregado a la ira de Dios, a sus deseos, a su corazón y a sus anhelos. Y en el texto estamos viendo el ejemplo de un hijo de Dios amado, pero un hijo que pecó. Mire lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 13, versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Estamos recordando a aquel que fue amado de nuestro Dios desde su nacimiento. Segunda de Samuel capítulo 12, 24 dice así: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y Jedidías significa amado de Jehová. Mis hermanos, estamos frente a un hijo de Dios, porque el amor de Dios por sus hijos no se da por nada que hubiera en ellos, sino por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Porque nuestro Dios es el que sostiene nuestra vida y la salvación es del Señor. Y sabemos que Él ama a sus hijos, a los que llamó, y que una vez hijos no caerán del estado de gracia. No se apartarán para perecer, serán restaurados conforme a la voluntad de Dios. Disciplinados, sí, para que puedan ver y entender que solo tenemos al Dios vivo y que fuera de Él nada deseamos. Teniéndolo a Él tenemos todo. Y esta fue la razón por la que se levantaron estos tres enemigos contra Salomón, contra la paz que vivía. Fueron una disciplina para el rey, una muestra de la misericordia de nuestro Dios que Él le prometió a David para su hijo. Esto estaba decretado, sostenido por aquel que hace todas las cosas para su gloria. Así que, aunque Salomón pecó, era amado de Dios, disciplinado para ver su pecado y arrepentirse, como nuestro Dios lo hace con nosotros. Y por eso debemos meditar en que la vida de este Hijo de Dios es un ejemplo para señalarnos la piedad y el amor de Dios, pero también para señalarnos la debilidad y la atención que debemos tener en nuestra vida como creyentes para poder vivir para la gloria de nuestro Dios, para que podamos decir, como el predicador en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13,
el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto nos lleva al segundo punto. El profeta confirma. Mis hermanos, ya hemos entendido los tres enemigos, los tres azotes en la disciplina de nuestro Dios a Salomón. Y sumado a esto vemos la confirmación de la palabra dicha por nuestro Dios a Salomón en acción, por medio de uno de sus profetas. Esto es el profeta Ahías, un profeta levita de Silo, quien hace público al hombre escogido por Dios en la ejecución de uno de sus azotes al reino de Salomón. Cuando le dice a Jeroboam, quien era israelita, que el reino sería partido y que reinaría sobre las 10 tribus, pues él mantendría una tribu, que es la de Judá, para mantener la promesa del pacto con David. Y a esta tribu se uniría la de Benjamín. Y vemos que esto fue decretado por nuestro Dios, por su consejo, pues el profeta dijo, esto está en el versículo 34 de Primera de Reyes 11, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y yo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Mis hermanos, esto nos deja ver que los profetas verdaderos hablan la verdad de nuestro Dios. Y esto era concordante con los dichos inmutables y seguros, pues nuestro Dios prometió a David que azotaría a Salomón, que tendría de él misericordia y que sostendría a uno de sus herederos para el reinado eterno. Recuerda lo que vimos en el Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Así que el reino de Salomón no cayó enseguida por el amor de nuestro Dios, por su misericordia, quien determinó que de la descendencia de David vendría el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Note que el texto dice que habrá una lámpara permanente, y esa lámpara permanente se está refiriendo a que de allí vendría la luz que alumbraría todo para traer salvación y vida. Esto es en relación a Cristo el Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí tenemos al Rey eterno, quien no solo es Rey, sino una lámpara permanente, una luz de vida para quienes reciben la gracia de la vida. Así que el profeta, al hablar del rompimiento del reino por consecuencia del pecado de Salomón, además de ser una disciplina, un azote, era el cumplimiento de la misericordia mostrada del pacto de Dios con David, que él sostendría por amor, señalando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es glorioso porque todo está sostenido en el consejo de Dios, en su decreto inmutable para vida. Por ello, en medio
del pecado y la caída de los escogidos y débiles, siempre brilla la gracia, la misericordia, el amor y la verdad de nuestro Dios. Pues sus propósitos eternos no son detenidos por la mortal criatura. Se hará como Él dice en el cielo y en la tierra. Y este es el Dios al cual tú sirves, al cual tú sigues, uno que no se cansa de hacer su voluntad, uno que te guarda en cada momento, el que sostiene tu salvación. Por esa razón debes seguir firme en la roca de la salvación que es Cristo, siendo fieles, honrando al Dios vivo. Y aunque como Salomón enfrentamos la caída y luego vemos la disciplina de nuestro Dios en nuestra propia vida, vengamos con humildad delante de nuestro Dios. Vemos que hasta el término de lo que hemos leído, Salomón permanecía aún recibiendo la disciplina, ciego, anhelando la muerte de Jeroboam, en vez de humillarse delante de Dios. Sabemos nosotros que la Escritura no nos deja ver exactamente el momento del arrepentimiento de Salomón. Pero mis hermanos, él estaba recibiendo los azotes. Como el hijo pródigo estaba empezando a ver las algarrobas que estaba comiendo de los cerdos. Pero mis hermanos, debemos saber y entender que la Escritura señala que él era un hijo amado. Y él no murió para muerte, sino que murió para vida, porque estaba sostenido en las manos de nuestro Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Ya hemos entendido la disciplina de nuestro Dios, la firmeza en su pacto, lo que ha determinado aún en medio de los azotes. Pensemos entonces, mis hermanos, en la razón por la que nosotros somos disciplinados. Bueno, lo que debemos ver en primer lugar es que somos disciplinados porque somos hijos de Dios y que aún tenemos un remanente de pecado. Y por ese remanente de pecado nosotros necesitamos ser corregidos. Porque a pesar de que podemos mostrar brillo o luces de piedad, entendimiento de las Escrituras, entendimiento de la vida y la salvación que tenemos en Cristo, a pesar de que sabemos que debemos ser fieles y guardar los mandamientos del Señor, muchas veces en nuestra carne y guiados por nuestro engañoso corazón, nos apartamos al pecado y queremos estar allí sin que nadie nos diga nada. Queremos, como Salomón, tener las dos cosas. Queremos adorar en el templo, pero también queremos adorar a los ídolos. Y mis hermanos, nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Así que Él nos disciplina y nos llama. Salomón tuvo una sabiduría celestial, pero también desarrolló su sabiduría terrenal y diabólica en su pecado. Y nosotros no estamos exentos por nuestro remanente de pecado de apartarnos del Dios vivo. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Tenemos al rey David, cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, pero él adulteró y asesinó y fue disciplinado para que pudiera volver en sí y pudiera ver su maldad. Y por eso es necesario que nosotros también seamos disciplinados. Mis hermanos, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, somos sus hijos, pero necesitamos ser corregidos, porque muchas veces nos encontramos como el salmista. Acompáñeme al Salmo 73, versículo 21, dice así la palabra: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mi hermano, y si usted presta atención, el rey David, que compuso los salmos, que vio la grandeza y la mano de Dios, que su corazón era conforme al corazón de Dios, está diciendo que él era como una bestia. ¿Usted sabe cómo es una bestia? Que se desvía a hacer lo que quiera hacer por el instinto, no es guiado por el espíritu. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, en nuestro corazón y en nuestra vida somos una bestia. No entendemos que debemos hacer la voluntad de Dios. Nos cerramos en nuestra sabiduría terrenal y diabólica y nos justificamos en nuestra alma para disfrutar del pecado que nos gusta y nos asedia. Pero recibimos la disciplina del Señor por su misericordia. Recibimos los azotes del Señor. Y en ese momento podemos decir, también como el salmista, podemos decir, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Mi hermano, aún en la disciplina del Señor, el Señor no te ha dejado. El Señor nos sostiene todo el tiempo, pero como es un Padre amoroso, nos debe disciplinar para que dejemos de ser bestias y podamos ser sus hijos con un corazón enternecido que pueda hacer la voluntad de Dios. Y por eso hoy debes preguntarte, mi hermano, si estás siendo bestia y si estás siendo disciplinado por el Señor. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Y di como el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mis hermanos, los hijos son disciplinados. Nuestro Dios en su bondad nos corrige porque nos ama, para que podamos andar conforme a su voluntad. Dice la palabra en Jeremías capítulo 31 versículo 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Mi hermano, la iglesia del Señor es Efraín, a la cual el Señor tiene misericordia, porque Él nos sustenta y Él nos ayuda. Así que tengamos por gozo la disciplina del Señor, porque es para nuestro bien. Miremos el ejemplo de Salomón, quien conforme al texto llega a su muerte, siendo hijo amado de Dios. Como un día nosotros llegaremos siendo hijos amados de Dios, después de haber luchado en este tiempo, batallado, vivido bajo la voluntad de nuestro Dios. El Señor es el que nos guiará para nosotros estar con Él por la eternidad. Y vemos nosotros, mis hermanos, que muere el rey Salomón, un rey terrenal que en muchos aspectos fue un tipo de Cristo, pero no del Cristo encarnado, porque nosotros sabemos que nuestro Señor se encarnó para darnos vida. Salomón nació en un palacio, nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre. Salomón recibió autoridad para gobernar el pueblo de Israel, vivió en abundancia y en lujos, obedeció a Dios, al Señor, hasta que pecó con su idolatría.
mientras que nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente toda la ley y nunca pecó. Es nuestra justicia. Salomón oprimió a su pueblo con sus impuestos. Nuestro Señor dio la vida por sus enemigos. Salomón tuvo la gloria en esta tierra. Nuestro Señor Jesús abandonó su trono de gloria y se humilló a sí mismo, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Salomón fue un rey recordado por su gobierno temporal, mientras que nuestro Señor fue, es y será un rey glorioso, perfecto y eterno, que murió y resucitó y que trae salvación. Salomón pudo arrepentirse y abandonar su pecado, pudo reconciliarse con Dios y ser salvo, pero nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, cumplió perfectamente las demandas de la ley, y Él es un rey que reina, que redime y que aún sigue rescatando a los suyos, porque el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, vino y regresará. Por esta razón, en este día, si tú aún continúas viviendo bajo tu pecado, bajo la ira de Dios, hoy es un día de llamado a vida en Cristo, de salvación para tu alma. Por tanto, deja la impenitencia y ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Deja el camino de muerte y ven a la vida que solo Cristo te puede dar. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a que podamos vivir en el amor a su disciplina, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Señor Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias infinitas, Señor, por no abandonarnos en nuestros deleites y pecados, porque esa sería la manifestación de que estamos bajo tu ira. Gracias, Señor, porque tus azotes y la disciplina a la que somos sometidas nos es necesaria, porque muchas veces, como dice el salmista, somos como una bestia, Señor, y necesitamos de la corrección. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos vean claramente el que tú nos guías para vivir en mayor santidad. Perdónanos, Señor, si hemos ofendido tu nombre, y ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en santidad y en plenitud de vida para ti, Señor. Padre, que nosotros podamos de verdad ser testimonio para los que tenemos cerca de nosotros, más que para los que están lejos de nosotros. También seremos testimonio para ellos, pero ayúdanos para que nuestro testimonio brille en los de nuestra propia familia, en los de nuestra propia casa, que nuestro corazón, Señor, se pueda ver a Cristo, que puedan, Señor, aquellos que conviven con nosotros verse a ti, ver tu luz, ver tu verdad. Perdona, Señor, si no hemos manifestado tu verdad en medio de los que decimos que amamos en este tiempo. Y ayúdanos, Señor, para ser piadosos y temerosos de ti, hijos tuyos verdaderos que te aman y te sirven, y que podamos vivir como la luz de la aurora, en aumento de santidad cada día de nuestras vidas. Guía a tu iglesia, Señor, y ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde y les ayude cada día. Damos por terminado nuestro servicio.